No importa la edad que tengas, este programa es para todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Debate Abierto, el espacio de Telemedellín para la opinión. Y hoy cargados con análisis profundos sobre diferentes temas de la actualidad nacional e internacional. Y empezaremos analizando el estado de la seguridad en Antioquia. Tendremos como invitado al comandante de la policía del departamento. Posteriormente haremos una conexión con Buenos Aires, Argentina, para establecer qué pasó luego del cacerolazo del 8 de noviembre, hoy hace una semana exactamente, a la presidenta Fernández de Kirchner. Tendremos en la sección El Debate a dos personas hablando sobre el paro judicial, al presidente de Azonal Judicial en Antioquia, que por supuesto está a favor del paro, y a un abogado litigante, docente universitario, que está en contra de esto que todavía en algunos sectores del país no se ha levantado. Y ligaremos la encuesta con una pregunta hipotética. Salimos a la calle a la gente a preguntarle si estarían dispuestos a hacer una movilización social en la calle en contra de sus gobernantes. Y esta encuesta la hicimos gracias a la sociedad que tenemos con MGR Investigación de Mercados. Soy Carlos Andrés Pérez y aquí empezamos el debate abierto de hoy. Y en el debate abierto que vamos a empezar esta noche, queremos traer como invitado principal del orden público, el que está atento a lo que pasa en el departamento de Antioquia, el coronel José Gerardo Acevedo. Él es comandante de la policía del departamento y con el coronel queremos preguntarle qué ha pasado, agradeciéndole mucho, coronel, estar en su presencia hoy en debate abierto. ¿Qué ha pasado últimamente? ¿Por qué sentimos en Antioquia y en el país en general que la situación de seguridad ha dado un retroceso significativo? Bueno, buenas, Carlos Andrés, muchas gracias por su invitación. No es un retroceso. Ha habido situaciones que nosotros pues tampoco podemos ocultar, que vienen sucediendo, pero obedece a esa misma evolución y mutación que tienen los delincuentes y el delito en todas sus formas. En Antioquia se han presentado algunas situaciones especiales, si así lo pudiéramos decir, y algunas, digamos, asesinatos múltiples, que no son entrelazados entre sí, sino que obedecen, como lo he dicho desde el principio, a situaciones totalmente distintas. El periódico El Colombiano, coronel, hablaba hace unos pocos días de 8 masacres que se han realizado en el departamento y hablaba de la palabra masacre desde octubre del año pasado hasta noviembre de este año. Usted dice que no son hechos conexos, pero la sensación general es que puede responder eso a un reacomodo de las bandas criminales, que a su vez venían de ese proceso que se hizo en el gobierno nacional anterior con los paramilitares, que en su fase de desmovilización se llegó a un punto de reagrupamiento en las bandas criminales que hoy parece que están azotando al departamento. Bueno, bueno aquí dar claridad a algo. No todas las subregiones de Antioquia tenemos esta problemática. Lógicamente hay una situación especial en lo que es Bajo Cauca, nordeste y norte del departamento, donde conjugan todos los actores delincuenciales, llámese subversión o bandas criminales rastrojos y urabeños, y FARC y ELN. Si hacemos un mapa y la gente imaginariamente lo mira, esta región es la que es rica en oro y es donde también ha habido cultivos de droga. Por eso en esa región hemos tenido, digamos, alteraciones y situaciones que afectan la seguridad, especialmente de los que habitan en la misma. Las otras subregiones tienen unas situaciones totalmente diferentes, como usted lo dice, se han presentado, digamos, unos asesinatos múltiples en Abejorral, que obedeció a un tema de una venganza puntual, unos temas personales. En el Peñol obedece a un tema básico de narcotráfico, pero producto de una banda delincuencial que está ubicada aquí en la ciudad de Medellín. En Santa Rosa, la matanza que
o este asesinato múltiple que costó la vida de 10 personas, obedece a la aparición de un grupo delincuencial que es el reciclaje de otros delincuentes y quieren aparecer allí con un nombre nuevo, pero bueno, contra este tema puntual ya hay resultados. Y el tema del fin de semana también en San Jerónimo, que obedece a un caso de intolerancia total, un linchamiento de unos delincuentes, y como usted ve, todos son situaciones, digamos, que no tienen ninguna relación una con la otra. Sí, coronel, a mí, y yo creo que interpreto pues a la mayoría de los ciudadanos, lo que llega a preocuparnos es que esto no sea fruto de situaciones fortuitas que pasan no solamente en Colombia, sino en todas partes en el mundo. El orden público se altera por múltiples aspectos, pero lo que estamos viendo en nuestro medio, y es por el motivo por el cual lo invitamos a usted para que nos aclare, qué tan cierto es que hay una estrategia de parte de la delincuencia organizada o en estas bandas criminales que venían como rezagos de la desmovilización de los paramilitares o nuevos grupos delincuenciales que quieran demostrar poder en un momento en el que se está en un proceso de negociación con la guerrilla de las FARC, que seguramente entrará el ELN y ellos entrarían a copar esos espacios. A ver, sabemos que hay un proceso de diálogo donde las FARC en este momento, digamos, son uno de los actores principales, donde ya el ELN también quiere vincularse. Teníamos conocimiento que querían realizar unas acciones terroristas en el departamento, sobre todo en el norte, debido a la misma acción de la fuerza pública, el Ejército y la Policía Nacional, pues hemos evitado que esto suceda. Sabemos también el pretendido de estas bandas criminales, digamos, de ocupar aquellos espacios que se han ganado. Ante ello, pues hemos realizado unas operaciones y unas coordinaciones conjuntas, Fiscalía, Ejército, Policía Nacional, que está dando sus resultados. Igual, vuelvo y le repito, hay subregiones con temas específicos. Por ejemplo, el Nordeste en este momento, digamos que es un dolor de cabeza para nosotros. Ustedes implementaron para el Nordeste el plan Troya para sí, ese sector del departamento. Es un plan muy agresivo en el que van detrás de las cabezas de estas bandas criminales y me surge una duda que yo creo que responde al temor que pueden tener los habitantes de esa zona del departamento. Estos grupos, para responder al plan Troya, seguramente van a intensificar acciones contra la fuerza pública o contra otros blancos que los hagan más visibles. ¿Cómo garantizarle a la población civil su protección mientras estas bandas articulan entre ellas para mostrar esa fuerza como respuesta a este plan? No, a ver, como usted lo dice, es un plan ambicioso, donde participamos Ejército y Policía Nacional, nuestros organismos de Policía Judicial, nuestros organismos de inteligencia, la Fiscalía. La gente está contenta con nuestra presencia allá. El querer de las bandas criminales es seguir realizando actos que afecten la integridad de las personas. Pero esto es un trabajo no solamente de fuerza pública, ¿no? Habría que hacer un análisis de qué pasa en Segovia y en Remedios. El problema principal allí es el oro, y no ha sido de ahora, sino desde siempre. Ha habido unas oleadas de violencia en esta región producida por diferentes actores armados, pero también ha habido una conjugación de otras situaciones especiales. Aparecen allí las bandas criminales, aparece la subversión, aparecen los mineros, tanto ilegales como legales, aparecen algunos gamonales o, como ustedes quieran decir, un poder político y económico que genera también zozobra allá. Hay algo que tiene que ver con la antigua empresa que estaba radicada allá y que ahorita lo está desarrollando la Gran Colombian Gold. Hay un desorden social total en esta región, especialmente en Segovia. Hay unos problemas de ilegalidad, informalidad. Sí. Todo ese conjunto de aspectos ha llevado a que esta situación, digamos, de violencia se incremente allá. La gente anda feliz con nosotros, pero también a la gente ha sido un poco indolente con lo que le está sucediendo a Segovia. Yo quiero venir en la parte final de esta entrevista preguntándole al coronel sobre el compromiso que debe tener toda la ciudadanía. Es claro que a quienes tenemos que respaldar nosotros como ciudadanos es a la fuerza pública. Es claro que estas situaciones de violencia se van a amainar y estos actores ilegítimos van a perder el respaldo en tanto nosotros sepamos cómo actuar de manera articulada. Pero antes
de esa conclusión final, quiero que veamos una nota en la que miramos algunas de las causas de este posible conflicto que no se agotan ni mucho menos en esta entrevista tan corta de la primera parte de Debate Abierto. En los últimos días, el orden público en Antioquia se ha visto afectado con la masacre en el municipio de Santa Rosa de Osos y otros hechos delictivos. Las causas obedecen al accionar de bandas sin unidad de mando y absorbidas por las rentas ilegales producto de extorsiones. Alfredo Aguirre, de la Corporación Nuevo Arcoíris, hace un análisis de los hechos. ¿Qué está pasando en Antioquia? Recordemos en primer lugar que Antioquia ha sido el meridiano donde han cruzado todos los conflictos, todas las violencias. Desde la insurgencia, después los combos, el paramilitarismo, las milicias, y en los últimos años pues hemos tenido la presencia y el control por parte del bloque Cacique Nutibara, el bloque Metro inicialmente, y cada que hay una recomposición o cambios en estas estructuras, pues se presentan unos conflictos muy fuertes. Casi que uno diría que se han presentado ciertos momentos de descanso en el conflicto cuando hay un solo actor que controla el departamento, un solo actor armado. En este momento nosotros lo que estamos es en presencia de un actor que se está tratando de volver a reconstituir como actor con poder en la ciudad y en el departamento, y es el caso de los urabeños. La detención de estos cabecillas ha dejado prácticamente sin dirección a los diferentes agrupamientos, y obviamente ahí lo que encontramos es que cada uno de esos mandos medios intenta imponerse por la fuerza frente a los otros. La Corporación Nuevo Arcoíris también hace un acompañamiento a las víctimas en la restitución de tierras. Su representante en Antioquia insiste que este es también uno de los principales focos de conflicto en el departamento. Hoy una de las principales dificultades es porque detrás de esa expropiación hay grandes poderes económicos que uno tendría que preguntar quiénes se han beneficiado, quiénes han comprado tierras durante estos años, qué poderes económicos han comprado tierras en el Urabá, en el Bajo Cauca, que se están beneficiando en este momento y que por lo tanto se incomodan cuando estamos hablando de que los campesinos tienen que recuperar y están presentando sus documentos en regla para que se les entreguen sus tierras. Con el coronel Acevedo hablábamos en un corte de la importancia de la participación ciudadana y de que no podemos llegar a relajarnos cuando la fuerza pública copa esos espacios, porque sin ninguna duda lo que ocurre es, si no hay los ojos atentos de la ciudadanía, es muy difícil que la fuerza pública se mantenga como quisiera uno, con una gran cantidad de hombres en todos los espacios del departamento. ¿Cuál es la clave para eso, coronel? ¿Cómo lograr que los espacios que va copando la policía y las demás fuerzas se mantengan de parte nuestra, de parte de los que estamos del lado de la ley y no de parte del lado de los ilegales? Aquí la clave es seguir trabajando mancomunadamente entre autoridades locales, de orden departamental, la fuerza pública y la comunidad. Si la comunidad, en la medida que se le va garantizando su seguridad y su tranquilidad, abandona, digamos, este esfuerzo, pues tenemos de pronto muchas dificultades en el caso de nosotros para poder actuar sobre estos delincuentes. Aquí se requiere compromiso de todos, no solamente de la fuerza pública, sino de todos, absolutamente de todos. Y especialmente información, que es lo que nosotros siempre requerimos para poder actuar ante los delincuentes. Y así lo hemos hecho y así lo hemos demostrado. Cada que damos una operación obedece a la información oportuna de un buen ciudadano que quiere que su zona o el sitio donde vive no se vea afectado en cuanto a su seguridad. ¿Cómo está Antioquia en cuanto a hombres, hablando de la policía? ¿Usted se siente con el pie de fuerza suficiente para cumplir su tarea o le pide a los mandos que le manden más? Siempre va a querer más, coronel. No siempre va a querer más, la comunidad siempre va a querer más, pero tenemos los hombres suficientes en las diferentes especialidades que desarrollan su labor policial en forma correcta y adecuada.
Hay otros medios, digamos, tecnológicos que nos pueden ayudar, la ubicación de cámaras en los municipios, en los corredores viales. Estos procesos también se vienen desarrollando y nos van a acompañar a generar seguridad en toda Antioquia. ¿Y le da temor a la gente denunciar presencia de ilegales? Sí, la gente todavía tiene temor de denunciar, pero el llamado es que si le da temor, al menos nos informe, que nosotros nos encargamos de analizar la información y volverla producto para una buena judicialización en caso de detectar un accionar de algún delincuente. Pues una situación muy preocupante la que vive no solamente nuestro departamento, sino el país, pero sabemos de la responsabilidad que asumió la fuerza pública, que ha asumido desde siempre la fuerza pública, y por eso nos complace mucho tener al comandante de la Policía de Antioquia aquí contándonos qué es lo que están haciendo para darnos esa tranquilidad que necesitamos. Coronel José Gerardo Acevedo, muchas gracias por estar en Debate Abierto. Muy amable, Carlos Andrés, y gracias por invitarme a su programa. Y hacemos una pausa para mensajes institucionales y al volver hablaremos con Marisa Ramos, analista política desde Buenos Aires, Argentina. Soy una mujer autónoma, soy mi propia jefe y decido y administro lo que me gano con mi trabajo. Soy una mujer autónoma, me formo en oficios que tienen alto valor estratégico en el desarrollo de Medellín. Soy una mujer autónoma y mi trabajo vale tanto como el trabajo del hombre. Regresamos y hace una semana, el jueves de la semana anterior, en Argentina, en Buenos Aires y en otras ciudades de ese país y del mundo, se hizo una protesta multitudinaria contra la presidenta Fernández de Kirchner por su posición frente a temas coyunturales, pero también hacia su estilo de gobierno. Sobre este tema versa nuestra mirada internacional de hoy. Para hablar sobre el cacerolazo del 8N, como se conoció en Buenos Aires, tenemos comunicación desde Buenos Aires, Argentina, con Marisa Ramos. Ella es catedrática, es analista y es consultora de la Organización de Consultores Políticos Latinoamericanos. Y Marisa, agradeciéndote mucho tu participación hoy en Debate Abierto, ¿qué lectura se hace de esto que pasó el jueves pasado y que todavía tiene coletazos? Bueno, la lectura, digamos, precipitada, digamos, porque como tú bien dices, es una semana que ha ocurrido, es primero ver, digamos, qué volumen, digamos, y qué cantidad de gente se movilizó. Se estiman alrededor de 1 millón, 1,5 millones de argentinos
como tú bien dices, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en otros puntos del país y en el exterior. Entonces, digamos, la gente tras eso sabía que el 9N la vida no le iba a cambiar. Eso no significa menospreciar este importante hito en la historia argentina. Y la respuesta oficialista fue dada por la señora presidenta al día siguiente diciendo que los medios argentinos no habían cubierto una importante noticia, como fue la elección y la reunión de un congreso del Partido Comunista en China. Sí. Entonces, la verdad es que uno le llama la atención es cuál es la lectura que hace el gobierno al día siguiente y pasados 7 días sobre lo que la gente quiso manifestar. Además porque, perdona que te interrumpa, porque la presidenta parece desconocer la fuerza que están tomando estas movilizaciones. Y nos recuerda a nosotros en Colombia lo que ocurrió el 4 de febrero del año 2008, cuando se planteó una movilización similar a través de Facebook, que estaba empezando en una situación muy incipiente, y se convocaron marchas en contra de este grupo guerrillero en todo el país y en otras ciudades del mundo. Y lo que ocurre aquí en Argentina es algo similar, pero multiplicado por el avance de los nuevos medios. Dicen que en solo 3 horas se hicieron 800.000 menciones únicamente en Twitter a lo que estaba pasando en Buenos Aires. ¿Qué puede ser el detonante? ¿Cuál puede ser el detonante de esto, Marisa? Que no se quede solamente en una protesta multitudinaria, pero que de ahí en adelante las cosas se queden enterradas. Y bueno, también, digamos, esa pregunta nos queda a nosotros los analistas desde aquí, que lo vivimos in situ, que participamos en esa movilización. Hay quienes ya quieren hablar de una redocracia, ¿no? El gobierno de las redes. Yo creo que no podemos tampoco hacer aseveraciones tan superficiales. Lo que sí creo es que si 1,5 millones de personas se movilizaron, si hubo tal volumen en las redes sociales, estamos queriendo decir algo. Por supuesto, las propuestas y las reclamos son muchos, ¿no? Reclamamos no a la reelección, no a la inseguridad, no a la corrupción. Eso, obviamente, un gobierno necesita un tiempo para primero querer leerlo, que creo que lo primero que hizo el gobierno es no querer leer esta movilización, y después que nosotros tenemos el escenario que dentro de un año hay elecciones legislativas, entonces va a seguir este fervor y se va a manifestar. ¿Hay una alternancia en la oposición que realmente pueda dar respuesta a estos reclamos? Sí, ¿y cuál ha sido el papel de los partidos políticos? Lo pregunto porque generalmente en este tipo de manifestaciones, quienes convocan a las manifestaciones que vienen de la sociedad civil no tienen el aparato ni el conocimiento para capitalizar eso. Y entran los partidos políticos que sí tienen el aparato, que son expertos en capitalizar este tipo de cosas, a volver una situación de origen popular en una situación de origen partidista en la que ellos realmente al principio no tuvieron nada que ver. Como esta se consideró tanto la del 8 de noviembre como la previa del 13 de septiembre, que esa fue realmente casi, digamos, les tomó por sorpresa al gobierno y a la oposición, estas son manifestaciones huérfanas. No hay padre ni madre. Hay ciudadanos que reclaman, pero todavía, digamos, los partidos políticos, ni el que está en el gobierno, ni el arco opositor ha podido darle respuesta. Y también han sido muy prudentes desde la oposición, y eso lo comparto, en no querer adueñarse del 8N. Al ver el fenómeno que sucedió 2 meses antes, la gente iba a rechazar de que algún partido quisiera tomar la bandera, porque realmente ninguno, en principio, digamos, hasta que haya una nueva instancia electoral, los ciudadanos nos movemos votando. Es una democracia participativa, pero hasta que no haya, digamos, un reflejo de cómo esto se va a volcar en las urnas, y esto recién va a ser el año que viene a nivel legislativo y en 2 años a nivel presidencial. Sí, entonces, Mauricio Macri. Huérfanas. Sí, Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, decía que la oposición tiene que aprender de esto que acaba de pasar el 8 de noviembre y los días siguientes, y decía que no se puede volver a cometer el mismo error que se cometió en elecciones anteriores, donde había una multiplicidad de candidatos opositores. ¿Qué opción hay real, mirando de lleno la política argentina como lo haces tú, de que exista uno solo? El señor jefe de gobierno que tú citabas, Mauricio Macri, también sabe que en el 2009 hubo, digamos, también un ciclo en la opinión pública argentina que dio el resultado legislativo. Estaba entonces vivo el señor presidente, el expresidente Néstor Kirchner, y él perdió en las urnas.
y la oposición tuvo durante 2 años el control de una de las cámaras. Nosotros tenemos una estructura bicameral de poder legislativo. ¿Y qué sucedió? Que las leyes que lograba avanzar la oposición, porque aunque no habían ido a las urnas juntos, lograban que los proyectos legislativos se votasen en diputados, no lograban en Senado, y cuando lograban pasar el trámite de Senado había veto presidencial. Sí. Entonces, la verdad hay que ser realista. Las declaraciones, digamos, a veces sin fundamento, prefiero dejárselos a la clase política que todavía está tratando de analizar esto, pero los que somos analistas tenemos que ser realistas. Sí. En un año puede haber una modificación de las cámaras, pero esto no necesariamente va a reflejar un cambio, porque son muchas las demandas. La inseguridad, la corrupción, la inflación, el avance sobre los medios de comunicación, el cepo cambiario, son muchas, digamos, el arco, digamos, de demandas, y eso tiene que plasmarse en políticas públicas y en leyes. Una pregunta final. Una pregunta final, Marisa, y perdón que te corte por cuestión de tiempos. Nosotros aquí vamos a presentar en unos minutos una encuesta que hicimos a propósito de lo que acaba de ocurrir en Argentina, y le preguntamos a la gente de la ciudad si estaría dispuesto a participar en este tipo de protestas. No voy a dar todavía el dato general, pero sí lo voy a discriminar en edades. Las personas de 18 a 24 dijeron que sí participaría el 20%. Y en cambio, las personas mayores de 45 años dijeron que sí participaría el 10.9%. Esta encuesta la hicimos con MGR Investigación de Mercados, una firma de la ciudad de Medellín, y me da pie a la última pregunta que quiero hacerte. ¿Se vio en Buenos Aires, en estas marchas o en la totalidad en Argentina, mayor participación de los jóvenes, como refleja esta encuesta que acabo de plantear, que de personas adultas? Mira, la vivencia en la calle 9 de julio, en nuestra avenida, es que había gente muy joven y había gente muy grande. Y por supuesto, digamos, yendo de toda la franja. La verdad que para mí, ver personas de, calculo, 75, 80 años, que seguramente no tuitearon en ningún momento de esa noche, pero que estaban ahí junto con sus nietos. En Argentina, por lo menos, la gente que se movilizó físicamente a lo largo de las distintas ciudades, iban desde todas las franjas etarias. Te aseguro que, digamos, no hubiera dado ese resultado aquí en Buenos Aires. Pues Marisa Ramos, consultora, analista y una persona que está muy al tanto no solamente de la política en Argentina, sino a nivel latinoamericano. Te agradecemos mucho tu participación esta noche en Debate Abierto y esperamos contar contigo en otras oportunidades. Hacemos una pausa para mensajes institucionales y regresamos con el debate. Azonal Judicial acaba de levantar el paro en Medellín, en otros lugares del país sigue. ¿Eso se justifica? ¿Tiene fundamento ese paro? Ya volvemos. La independencia económica de las mujeres y la formación política. A eso le voy a apostar. Todos los proyectos encaminados a disminuir pobreza, a buscar equidad y a transversalizar, que a partir de lo que es la Secretaría de la Mujer pueda tener opciones presupuestales que le permitan manejar mucho mejor el colectivo, la construcción del colectivo en los temas de género. El fortalecimiento de la Secretaría de la Mujer con presupuesto necesario para generar proyectos productivos para la mujer en la ciudad de Medellín es otro de las banderas que ha tenido el Consejo de la Ciudad de Medellín y en especial quien habla.
Tú me elegiste. Tú me diste el poder. Aunque estés en tu trabajo, en tu casa, en la universidad, al votar por mí, elegiste estar presente donde yo esté. Por eso, tú y yo del mismo lado. Tú y yo con poder para proponer, para pensar, debatir, discutir y para finalmente poder decidir. Tú haces parte de las decisiones más importantes que se toman en tu ciudad. Consejo de Medellín. El poder es tú, yo. Regresamos y vamos a tocar un tema que podría parecer de poco interés para la mayoría de los ciudadanos, al menos los que no están involucrados en el sistema judicial. Pero creo que la realidad es otra. Acabamos de venir de un paro de más de 40 días de la rama judicial, del sector judicial. En algunos lugares del país este paro todavía continúa. Y lo que vamos a conversar en este debate es por qué ese paro pudo haber llegado a afectar a la población, al ciudadano de a pie, a la gente que no tiene que ver necesariamente con el sector judicial. Para entrar en detalle, para saber qué fue lo que pasó en estos 40 días y qué se sigue, vamos a ver esta nota que nos tiene al final unas preguntas que nos servirán de apoyo para este debate. Desde el 11 de octubre, los trabajadores de la rama judicial Azonal protagonizan un paro en sus actividades buscando conciliar con el gobierno una nivelación de salarios prometida por la ley hace más de 20 años. ¡Cueste lo que cueste! ¡Dure lo que dure! ¡Si luchamos como hermanos, esto lo ganamos! El paro de Azonal en Medellín está levantado, pero en algunas ciudades del país todavía continúa. El cese de estas actividades deja consecuencias como el represamiento de decisiones, la no realización de audiencias y la retención en el fallo de más de 2.000 tutelas diarias, entre otros retrasos. ¿Cuáles son las consecuencias del prolongado paro de la rama judicial? ¿Es justo este paro? ¿Cuáles son los asuntos que los jueces pretenden conciliar con el gobierno? ¿Se han llegado a algunos acuerdos? Para analizar estas inquietudes desde diversos puntos de vista, damos paso a nuestra sección El Debate. Y para entender por qué este tipo de paros están enmarcados dentro del derecho que le asiste a los ciudadanos a la protesta, pero también cómo estos paros pueden afectar al ciudadano de la calle, al ciudadano de a pie, tenemos en el estudio, en el debate, a Gustavo Arbeláez. Él es el presidente de Azonal Judicial en Antioquia, y Andrés Úsuga, es abogado y docente universitario. Y quiero empezar con Gustavo para que nos entre en contexto cuál fue la razón para que el sector judicial en Colombia se fuera a paro. Bueno, Carlos, y buenas noches a los amables oyentes, buenas noches también, Andrés. Sí, queremos contarle a la ciudadanía que nosotros estábamos ejercitando mediante un movimiento democrático que nosotros llamamos de indignados. Estábamos reclamando un derecho que fue previsto en la Ley Cuarta de 1992 y que tiene que ver con una nivelación salarial. Esto significa que debe haber una razonabilidad entre los salarios de los cargos de la rama judicial. Por el contrario, la realidad revelaba que había unas asimetrías que no eran justificables, y había una ley que lo decía, la Ley Cuarta de 1992. Últimamente en este año, en el año 2012, el Gobierno Nacional se compromete con la ministra y con el presidente a que haya un presupuesto definitivo para que estas asimetrías no se den. Hay un incumplimiento y por ese incumplimiento entonces se genera un gran movimiento nacional que lidera Azonal Judicial y que tomó unas proporciones históricas en el país y que finalmente pues tiene un desenlace del que vamos a hablar. Hay 45.000 trabajadores del sector judicial, se suma también la gente de la Fiscalía, salieron a paro, se demoraron, repito, mes y medio casi
en la gran mayoría del país. Quedan algunas ciudades todavía que desconocieron un acuerdo firmado entre el presidente de Asonal y el gobierno nacional. Andrés, usted es un abogado que está litigando, que está permanentemente en contacto con el sector judicial. ¿El paro era justificado desde su punto de vista como persona relacionada con el sector? Absolutamente justificado, doctor Carlos, y muy de acuerdo con el doctor Gustavo también. Sin embargo, lo que no creo que esté muy legitimado en este momento es el acuerdo que se firma no por toda la Asonal judicial, y con eso hay que ser bastante claro también. Hay una gran disputa en este momento en la ciudad de Bogotá por parte de dos cabezas grandes del sindicato de Asonal judicial, y no es para la gente de Medellín, es bastante claro que el presidente de Asonal judicial es el doctor Otálvaro, pero para el resto del país o para una gran cantidad de la gente del país no es tan claro. Y obviamente aquí se levantó, se suspendió, es la palabra exacto, se suspendió el paro acá porque el doctor Otálvaro pues surge de esta seccional, él siendo un fiscal que hacía parte y que era quien ocupaba el cargo del doctor Gustavo hasta el año 2010 aproximadamente. Entonces, en eso yo creo que estamos capitulados y que las pretensiones de ustedes eran bastante justas, pero que no entendemos algunos litigantes, inclusive viéndonos afectados por ese paro, cómo se confía en este gobierno que ya incumplió y que ha incumplido no solo con ustedes, sino con muchísima gente. Y uno lo que ve en esta clase de situaciones, y por lo que quisimos tocarlo en debate abierto, es porque afectan a la gente del común, sin ninguna duda. Las miles de personas que pasan por el sistema judicial, y hablemos solamente de Antioquia, se vieron afectadas en sus derechos más mínimos, tanto que la Contralora Sandra Morelli en algún momento pidió declarar ilegal el paro. Y me surge ahí una pregunta: ¿usted considera que a esas personas que se les afectaron sus derechos debería haber algún tipo de compensación, alguna indemnización, como se ha hablado por algunos analistas del sector? Carlos, efectivamente, claro, nosotros tenemos una responsabilidad social muy grande porque el sistema de justicia colombiano en un Estado social de derecho está diseñado para la garantía de los derechos a toda la población colombiana. Los principales afectados en un proceso de conflicto colectivo de este tipo fue la ciudadanía, porque el servicio se cesó, pero se cesa como protesta y como un mecanismo que nosotros enmarcamos democráticamente en los derechos de asociación, de libre expresión, y un país que permite esa diversidad porque es un país democrático. La democracia es un sistema político imperfecto, y mientras el gobernante haga oídos, escuche a los problemas que tienen sus gobernados, esa democracia se va perfeccionando. Eso fue lo que nosotros hicimos, fue un reclamo de dignidad. Los ciudadanos, sí, nosotros nos cuidamos mucho de la esencialidad del servicio, no alterarla. Esencialidad en los derechos fundamentales de los niños, el pago de cuotas alimentarias, eso se hizo mientras estuvo el movimiento. Nos cuidamos mucho de que no fueran a salir personas que estuvieran sub judice por vencimiento de términos, los recursos de habeas corpus y las tutelas sensibles que tuvieran que ver con el derecho a la vida, eso también lo cuidamos, que no se fuera a alterar. Y efectivamente, para salirle al paso a Sandra Morelli, nosotros, dentro de los acuerdos, y fue el acto final de cierre de los acuerdos, logramos consensuar con la ministra, con el fiscal y con el Consejo Superior de la Judicatura que nosotros íbamos a recuperar el tiempo, como efectivamente ya autonómicamente cada juez en Antioquia está haciéndolo para esos efectos. Ya volvemos con los temores que pudieron surgir en medio de este paro, porque se decía incluso que habría una excarcelación masiva, lo dijo un exfiscal general de la Nación. Otras situaciones de personas que vieron vulnerados sus derechos, que necesitaban atención médica inmediata y las tutelas no se fallaron cuando deberían haberse fallado. Pero entrar un poquito más en contexto, porque sabemos que es un tema complicado este judicial, y vamos a ver una nota muy corta que nos dice cuáles son esas raíces del paro y qué podía haberse hecho en contraposición a lo que se planteó. Carlos es un abogado litigante. Él pidió que le ocultáramos el rostro porque insiste que al estar en contra del paro de Asonal podría tener ciertas represalias. Oculto la cara porque de alguna forma nosotros somos actores de la rama judicial
y si yo critico el paro, por ejemplo, podría tener consecuencias, no nos digamos mentiras, somos seres humanos y de alguna forma podría tener algún tipo de retaliaciones en los juzgados donde yo laboro. Nuestro personaje, como muchos otros abogados litigantes, no desconocen que el paro obedece a una lucha social por la nivelación de salarios, prometida con la Ley Cuarta de 1992, ley en la que se explica que el gobierno revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad. Son 20 años en el que el gobierno ha fallado en la rama judicial y los empleados judiciales pelean su derecho. Sin embargo, las consecuencias que los ciudadanos sufren a causa del cese de actividades son preocupantes. Obviamente, a la par de esa lucha social que viene llevando a cabo Zonal Judicial, sí nos vemos afectados nosotros los abogados litigantes, y no solamente los abogados litigantes, sino los mismos usuarios, las personas del común, que están a la espera de una sentencia judicial y que la misma no se ha podido lograr, primero por la congestión judicial y más aún ahondado por este paro al que están llegando los funcionarios judiciales. Exactamente hace 8 días tenía una audiencia en la cual se buscaba un preacuerdo para que una persona pudiese llegar a salir en libertad, pero la misma no se pudo llevar a cabo precisamente porque no se permitió el ingreso al Palacio de Justicia y en ese orden de días se tuvo que aplazar la audiencia correspondiente. Todos los usuarios de alguna forma tenemos que ver con la justicia, de alguna forma esperamos que nuestros jueces pues funjan como jueces, personas con acciones de tutela, personas que están privadas de la libertad y que nosotros los abogados litigantes o los defensores públicos están buscando la libertad de esas personas. No se ha podido lograr precisamente por ese cese de actividades. Hasta el momento se estima que más de 121.000 audiencias se han dejado de realizar como consecuencia del prolongado paro de la rama judicial. En los últimos días, el Ministerio de Justicia del Gobierno Nacional intentó negociar con la Zonal un preacuerdo en el que se iban a dar 1.220.000.000 de pesos en los próximos 5 años para lograr esa nivelación. Sin embargo, al realizarse la consulta con las bases de la propuesta no fue aceptada. En el momento se siguen analizando propuestas frente a las tablas salariales. El paro fue levantado en algunas ciudades del país, pero en otras continúa. La justicia es un derecho fundamental. Los seres humanos nos vemos amparados dentro de un Estado fundamental y lo que nos protege el Estado social de derecho es precisamente darnos la garantía de que hay unos jueces de la República que nos van a dar, a impartir la justicia que necesitemos en el momento que se necesita. Esto no se puede aplazar, por eso estoy en contravía de lo que planteaba Gustavo y ahorita pues él podrá ampliar su posición de decir que repondrán el tiempo ahora que el paro se ha levantado. Pero quiero, antes de esa posibilidad para Gustavo, preguntarle a Andrés, usted que lo ve en el día a día como abogado litigante, que lleva procesos de personas que necesitan de la urgencia de la justicia, ¿cómo se vio afectado en estos más de 40 días? Muchísimo, en todas las jurisdicciones. Yo solamente litigo en algunas y te puedo comentar de algunas, por ejemplo, en el caso de familia, gente que no pudo salir del país por una situación de que un juez de familia no autorizó, situaciones con hijos menores, en el tema laboral no lo sabría decir, en el tema administrativo con acciones populares que estaban buscando la protección de derechos al medio ambiente, que necesitaban medidas cautelares de inmediato, temas de salud en tutela, temas de tutelas cuando están corriendo algunos otros términos, con la administración pública. Entonces, el ciudadano se vio bastante afectado, el litigante se vio bastante afectado, pero la manera abrupta como termina el paro, que de hecho, yo te lo puedo decir, Carlos, en mi concepto el paro no ha terminado. Es que el paro sigue vigente, simplemente está suspendido y se escuchan rumores todos los días, en estos días que estamos moviéndonos, y yo aspiro a no tener pues consecuencias nefastas como mencionaba el abogado que no dio la cara. Todos los días se está trabajando más o menos que a media marcha, y porque se está diciendo, y el rumor es constante es que vamos a volver a salir a paro, es que esto no ha terminado, es que hasta que no salgan los decretos del gobierno no se puede sentir que se cumplió o que no se cumplió. Hacia allá voy yo, porque hay un acuerdo firmado entre el gobierno y ahí pues participan todos, fiscal, general, la ministra de Justicia,
para crear una mesa técnica que estudie los requerimientos de Azonal, es decir, el proceso de la nivelación salarial. Eso lo firmó el presidente de Azonal Judicial a nivel nacional, pero una persona que diría uno debería estar articulado con ese presidente, que es el vicepresidente de Azonal Judicial, desconoce totalmente ese acuerdo porque dice que las bases sindicales no están de acuerdo con él. Usted conoce las bases sindicales, ¿están de acuerdo las bases con lo que se acaba de firmar o no? ¿Y por qué esa disparidad de criterios de regiones a otras? Bueno, Carlos, yo retomo un cuestionamiento anterior. Efectivamente, claro que los más perjudicados son los ciudadanos, los abogados litigantes, pero no debe tomarse en un aspecto muy literal porque el sistema judicial necesita de la ciudadanía y necesita la credibilidad del ciudadano. ¿Por qué? Porque un país sin jueces cae en la barbarie y cae en la violencia. O sea, este es un control social necesario en toda sociedad civilizada y democrática como la nuestra. Nosotros necesitamos a los abogados litigantes porque es que el abogado litigante es el defensor de los derechos humanos y ellos han puesto muchos muertos también en aras de la defensa de los derechos humanos que nosotros como institución estamos obligados a la garantía. Pero es que la discusión no es con los abogados litigantes representan al ciudadano, el ciudadano no tiene la capacidad de ir a gestionar una autorización de un juez para sacar a un niño del país, no tiene la capacidad de ir a gestionar una tutela para que lo atiendan en un hospital, por eso utilizan al abogado como el intermediario, el que conoce de la disciplina. Está claro que los abogados funcionan, pero está clarísimo también que deben existir otros mecanismos en los que la justicia, que digámoslo de una manera franca, no opera muy bien en Colombia y por eso estaba corriendo una reforma a la justicia en el Congreso que se hundió por los micos que le colgaron. No podemos permitir en el país que la justicia ni ningún otro sector de la nación ponga en jaque a los ciudadanos, no a los abogados litigantes. Nosotros no culpamos tanto a nuestros mismos trabajadores porque esta es una protesta, o sea, donde no estuviera el marco de una protesta no había problema con el sistema judicial. Pero entonces la comprensión al ciudadano es que era un proceso de protesta porque lastimosamente durante 20 años el gobierno nunca nos había reconocido este derecho y lastimosamente que el mismo Estado, nosotros mismo Estado, tengamos que pedirle al Ejecutivo y al Congreso de la República que tengamos que ejercer una vía de hecho para estas reclamaciones. Eso no debiera ser así. En este país la verdad es que no debiera ser. Bueno, y retomando lo siguiente, primero comprensión al ciudadano. Nosotros de todas maneras estamos haciendo también y tenemos un compromiso de recuperación al interior de la rama judicial y bueno, y es claro que este no es el único problema de la rama judicial. La rama judicial es un sistema y como sistema en sus estructuras siempre tiene algunos problemas y hay problemas muy graves como el de necesidad de juzgadores, de empleados judiciales, de investigadores. El Banco Mundial recientemente revelaba una necesidad de mucho trabajador judicial para atender la demanda de justicia. Ese es uno de los problemas, como la modernización, como los edificios, como un sistema mejor de carrera, de calificaciones y otros otros que puede tener no solamente la rama judicial, sino otros sectores en el país. Pero la pregunta es muy concreta y la hago a los dos, empezando por Andrés. ¿Puede haber un mecanismo para que el sector judicial, con todo el derecho que le asiste a través de la Constitución, de protestar, haga esas protestas al gobierno nacional, que es el que debe apropiar los recursos para pagarle los compromisos que tienen adquirido, pero que en ese proceso de las protestas no caigamos los ciudadanos que no pertenecemos al gobierno nacional, que no somos abogados litigantes, que no tenemos relación directa con la rama judicial? Que no queden en la mitad sufriendo las consecuencias de una pugna de poderes. Es bastante complicado, Carlos, porque de todos modos el tema de justicia, y eso lo tenemos que reiterar, es un servicio público esencial. Hay muchos servicios públicos, pero el tema de la justicia es un servicio público que es esencial. Esto es, no se puede ir parando en cualquier momento porque efectivamente pues, empiezan a suceder muertos. Mire lo que había pasado a lo último, a lo que estaban llegando. No vamos, la Fiscalía dijo no vamos a recoger más los muertos que se sucedan. Entonces, eso genera ya problemas de sanidad, de salubridad y muy complejos. Me parece a mí que es muy importante el tema de que la ministra de Justicia es alguien que viene de la rama judicial. Así es alguien que hizo la carrera judicial, es alguien que entiende los temores, alguien que entiende todo lo que les pasó a la rama judicial y siento que el gobierno tampoco hizo un buen manejo de este paro,
pero yo le hago un llamado no solo a la zona judicial, sino a la ciudadanía en general, a que entiendan que no solamente son los jueces civiles de circuito, o sea, los de menor jerarquía, sino que en esto tienen muchísima responsabilidad las grandes esferas de la rama judicial, que están ganando en unas proporciones bastante grandes y ellos están como convidados de piedra, gastándose el presupuesto de la rama judicial que correspondería a ustedes también. Totalmente de acuerdo, y por eso es que en Colombia estamos viviendo lo que padecemos, y es que acabamos de venir de un adefesio que el Congreso de la República tramitó una reforma muy necesaria, la reforma a la justicia, pero en un proceso de conciliación escondido por allá a la medianoche le colgaron unos micos y gracias a Dios hundieron eso que era necesario. Ahora nos quedamos con la desconfianza de volver a reformar la justicia, porque nos da miedo. Es necesario hacerla, hay que hacerla. Porque nos da miedo que tramen en ese proceso y la necesidad de reformarla para que todas estas peticiones que ustedes estaban haciendo, que repito son legítimas, encuentren eco. Pero ahí, Gustavo, ¿cuál puede ser un procedimiento alterno al paro? ¿Qué situación? Porque es que vamos a seguir en medio de los problemas. Carlos, definitivamente no puede haber un paralelismo judicial, o sea que puede haber unos jueces que sean permanentes y otros que no. El problema aquí es de la protesta social, el problema aquí es de un gobierno que no escuchó en mucho tiempo, pero que tuvimos la fortuna gracias a un gran movimiento de indignados y de indignadas, movimiento que logra. ¿Para qué se hacen estos movimientos? Para sentar a dialogar al gobierno. O sea, es necesario un mecanismo de lucha. Pero sigue indignado el 60% de esos indignados. Es que ese es el problema de ahorita. Bueno, ya otro problema es con la solución, que esta solución no satisfizo a toda la población judicial. Pero nosotros vemos el problema más en el gobierno. El gobierno pudo efectivamente solucionar esto antes, con el presupuesto. El gobierno no dio un presupuesto en un momento oportuno y esto generó, yo sí abono los buenos servicios de la ministra de Justicia, porque ella fue jueza, y diferente a otros movimientos que demoraron más de un mes para nosotros sentarnos a conversar. En este movimiento inmediatamente la ministra prestó sus buenos oficios para hacerlo. Pues yo quedo preocupado porque usted acaba de plantear que es necesario el paro para presionar al gobierno, es decir, y el paro es la vía de hecho. Y el paro nos arrastra. Y es democrático. Sí, señor, sí, el paro nos arrastra a nosotros, a la ciudadanía en general. Es democrático en tanto no se violen derechos fundamentales, y ustedes estaban violando derechos fundamentales, como lo dijo la Contralora que pidió que el paro fuera declarado ilegal. Ustedes tendrán sus motivos para decir que no, pero yo considero que la democracia funciona en tanto no se violen la declaración de ilegalidad la tienen que hacer los propios jueces. En tanto no se violen los derechos de una sola persona, y aquí se violaban los derechos de personas de nosotros nos cuidamos de la esencialidad, o sea, el pago de cuotas alimentarias, los derechos de los niños, las libertades de las personas que no fueran a salir por vencimientos de términos, habeas corpus y bueno, y problemas sensibles. Muy bien, Gustavo Arbeláez, presidente de Azonal Judicial en Antioquia, Andrés Úsuga, abogado y docente universitario, muchísimas gracias por estar aquí en Debate Abierto, ayudarnos a comprender qué fue lo que pasó. Y nosotros vamos a ver unos mensajes institucionales y regresamos con la parte final de nuestro programa.
Para los que han trasnochado con nosotros a las 10 de la noche, les cuento que volvemos a las 8 para que hablemos de fútbol y disfrutemos de este bello juego. Pensando en ustedes, nuestros televidentes, todos los domingos a las 8 de la noche, maestros, fútbol bien pensado. Maestros. Mezclado. Listo. Regresamos y escríbanos a debateabierto@telemedellin.tv para que mantengamos el contacto durante toda la semana. Y hablando sobre la participación de la gente que lo tocábamos en nuestra mirada internacional, le preguntamos hoy a las personas de Medellín si estarían dispuestas en algún momento a participar en una protesta callejera en contra de su gobierno y cuáles serían las razones que los llevarían a salir a la calle. Y esto fue lo que nos respondieron en la alianza con MGR Investigación de Mercados. El pasado 8 de noviembre, los argentinos opositores al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner salieron a las calles a protestar con ollas y cacerolas contra las políticas de la presidenta y a rechazar la inflación, la corrupción y un plan de una nueva reelección en 2015. A propósito de estas manifestaciones, Debate Abierto con la firma encuestadora MGR Investigaciones de Mercado quiso preguntarles a los ciudadanos de Medellín lo siguiente. ¿Participaría usted en una protesta en las calles contra el gobierno? Frente a esta pregunta, los medellinenses respondieron: sí, 14%, tal vez 22%, no, 64%. A la segunda pregunta, ¿qué motivo lo llevaría a protestar?, el 36% de los ciudadanos que dijeron en la pregunta anterior que participarían en protestas piensan que se manifestarían en los siguientes casos. Alza de impuestos o precios, 46%. Porque no le gusta el estilo de gobierno, 41%. Comportamiento personal del gobernante, 13%. Esta es la ficha técnica. La democracia nos da la posibilidad de presenciar diferencias entre nuestros dirigentes, escuchar debates y contraposición de idea para formarnos las nuestras propias. Ese es el fin último de la libertad de expresión, legitimada en el respaldo popular que le damos a los políticos para que gobiernen aplicando sus proyectos. Sin embargo, lo mínimo que esperamos los ciudadanos es que esa confrontación necesaria de las ideas se dé en el marco del respeto y que no existan agresiones personales. Tal vez es mucho pedir, o quizás estoy hablando de un mundo ideal, pero a lo que nos debería llevar esta reflexión es a la necesidad de hacernos sentir cuando se sobrepasen los límites. Esta semana el expresidente Álvaro Uribe ha llamado inútil, burócrata y trepador al exministro de Defensa de su gobierno, Gabriel Silva. Los insultos de Uribe responden a una columna en la que Silva dice que el exmandatario está dispuesto a acomodar la verdad para recuperar el poder. Vergüenza debería darles a estos dirigentes que lo único que logran es caldear los ánimos de quienes los siguen. Mientras ellos se refugian en la comodidad de sus despachos, sus partidarios se toman las redes sociales primero y las calles después, en una actitud cada vez más agresiva que puede salirse de control. En estos momentos es cuando se muestra la majestad de los cargos públicos que se han ocupado y, al contrario, en el episodio mencionado y en otros tantos, presentan lo más bajo de su condición de dirigentes. Así llegamos al final de Debate Abierto por hoy. Les agradecemos mucho su compañía. Esperamos haberles entregado elementos para que se formen sus propias opiniones. Soy Carlos Andrés Pérez y los espero dentro de 8 días en otro Debate Abierto. No importa la edad que tengas, este programa es para todos. A continuación, noticias del Senado.
Cárcel para los delincuentes menores de edad y más tiempo en prisión para combatir a los atracadores. Y si es menor de edad, tenga un pabellón especial del IMPEC. Estas casas en Guayabetal, Cundinamarca, se están cayendo. Dicen sus habitantes que es por detonación de dinamita de unos túneles de la vía al llano. Coviandes responde. Estas casas nos están yendo abajo a causa de las detonaciones de ese túnel 8. Senado le pondrá tate quieto a la compra de tierra por parte de extranjeros. El Congreso le apuesta a la defensa de la soberanía nacional. Soberanía nacional, seguridad, fronteras, en materia ambiental. Se disparan los casos de matoneo en los colegios. Senado propone medidas para frenar suicidios en los jóvenes. Espere lo que trinan nuestros televidentes y lo que dicen los senadores en las redes. No se pierdan a quienes los senadores le sacaron tarjeta roja, amarilla y quién fue la figura de la semana. Y espere más temas para contar aquí en NS Noticias. Bienvenidos, este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. La delincuencia en Colombia será duramente castigada. Un proyecto de ley del senador Roy Barreras estipula que los atracadores ya no quedarán en libertad tan fácilmente. Los robos menores también tendrán condena máxime para los delincuentes menores que hoy se escudan en la edad. Me dieron 3 puñaladas en la pierna derecha y pues realmente no se pudo hacer nada porque pues eran menores de edad. Claro, aquí en Bogotá me robaron el celular, unos chicos muy, por ahí de unos 13, 14 años. Para evitar que casos como estos se sigan presentando, el presidente del Senado impulsa un proyecto para garantizarle seguridad a los colombianos. Muchos de esos atracadores y asaltantes ya condenados, los jueces los mandan a la casa y la víctima se los encuentra paseando por los centros comerciales. Hoy, con este proyecto, el policía que lo vea puede arrestarlo y perdería todos sus beneficios en materia de prevención domiciliaria. Los delincuentes no podrán regresar a las calles luego de 36 horas de ser capturados y los menores que delincan serán llevados a patios especiales en las cárceles. Y si es menor de edad, tenga un pabellón especial del IMPEC para que estos delincuentes adolescentes verdaderamente puedan estar resguardados. Los ciudadanos celebraron la medida. Que metan ese código para ver si ellos cogen juicio. El proyecto reforma el Código Penitenciario y Carcelario, la Ley de Infancia y Adolescencia y el Código Penal. En Cali la situación de inseguridad también es preocupante. La gente pide a las autoridades mayor protección. Los caleños también han vivido de cerca la inseguridad en la capital del Valle. A veces le muestran armas, otras veces le dicen a uno no se va a hacer chuzar, no se vaya a hacer... Entregue lo que tenga para no tener que hacer algo. Cosa de sorpresa, ¿no? Que lo cogen a uno. Usted va tranquilamente cuando menos traen, venga para acá. Y si uno pone fuerte, como me pasó aquí, ahí, tráquete, un garrotazo ahí. Uno espera eso y nosotros le caen a uno 3, 4 tipos, no que pasa, entrar lo que uno tiene, espérate que uno lo apuñale y no haga nada. Si yo pongo resistencia, lo primero que pegan, o una apuñalada o un tiro. Entonces me tocó sacar de 20.000 pesos que tenía aquí le tenga. Porque yo sé a qué van ellos. Los senadores del Valle dicen que la causa de tanta inseguridad se debe a la pobreza y a la falta de oportunidades en la región. Y esto es cultivo real para que muchos jóvenes de manera inclusive inconsciente se incorporen a estas organizaciones. Es parte de todo este proceso que están dando, el proceso de paz, que algún sector trata de mostrar fuerzas, pero de todas formas lo importante es que la ciudadanía entre a respaldar al gobierno nacional. Anunciaron que pedirán mayor pie de fuerza, pero también más inversión social. El Senado tiene puestos sus ojos no solo en la situación de la vía al llano, sino en el drama que viven los habitantes de Guayabetal en Cundinamarca. La construcción de uno de los túneles de esta importante vía ha provocado el deterioro de las casas que están en riesgo de caerse. Los detalles con Tatiana Moreno. Luz Dari, que ha vivido por más de 20 años en la zona, ve con impotencia cómo su casa se está derrumbando. Unas grietas que en la habitación de mis hijos la alcoba estaba que se caía. Como Luz Dari, son 40 familias más las que se están viendo afectadas por la construcción del túnel 8